Muy buenos días. Qué bueno que Dios una vez más nos da la oportunidad de estar en contacto en este día. Qué bueno saber que tenemos un Dios que siempre se acuerda de usted y de mí y extiende su amor y su misericordia para que todo nos vaya bien. Sobre todo eso es mi anhelo y mi deseo, que Dios le continúe bendiciendo. Y qué bueno que en esta hora ha tomado tiempo para escuchar la palabra del Señor. Sabemos que el Señor tiene algo muy especial para usted y para mí, como siempre, en este día. Y sé que el Señor nos va a tocar, nos va a hablar y sobre todas las cosas nos va a hacer reflexionar a través de su palabra. Vamos a orar y le pido que por favor incline su rostro. Padre Celestial, una vez más vengo delante de tu presencia, agradecerte por este día de vida que tú nos das, a darte a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza que te corresponde, agradecerte por todas tus bendiciones, todo lo que tú has hecho para nosotros, Señor. Gracias que nos has dado la vida, gracias por todos los beneficios que nos has dado. A ti te doy todo el honor que te corresponde y la alabanza también, Señor, la adoración. Bendice a tu pueblo, Padre. Que el poder de tu Espíritu Santo, como siempre, esté reposando sobre cada uno de nosotros, dándonos esa bendición, dándonos esa unción que necesitamos. Que tu palabra fluya con toda libertad. Que no haya nada que lo estorbe y que llegue a la mente y al corazón de las personas que estarán escuchando esta palabra. Te doy las gracias, Padre lindo, por todo lo que tú has hecho para nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo número 9. Mateo 9, el 35 al 38. Vamos a estar hablando sobre la compasión. Dice la palabra del Señor en Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la miel es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vayamos a Mateo 23 y leamos el 37. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matáis a los profetas y apedreáis a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? El Señor Jesús, sabiendo que el pueblo y sus dirigentes esperaban a un Mesías político y que finalmente lo rechazarían como el Mesías prometido de Dios, llora con una pasión tremenda dentro de su corazón. Llora compasivamente por el pueblo al mirar su condición espiritual y el terrible castigo que sufrirán todos aquellos que rechacen la salvación. La palabra lloro en el griego significa más que derramar lágrimas. Sugiere un lamento, un quejido, una tristeza del corazón, el sollozo y el grito de su alma en agonía.
no solamente era de llorar y que salgan unas lágrimas, sino que dentro de él había esa compasión, había ese dolor, esa angustia de saber que todo ser humano que no acepte a Cristo está rumbo a la condenación eterna. Y él mismo dice, cuántas veces yo quise abrazarlos como la gallina a sus polluelos y no quisiste. Y al mirar las multitudes tuvo compasión de ellas, porque se les veía como ovejas sin pastor, cada cual buscando qué hacer y a dónde irse. Es la condición del ser humano, cuando no tiene de veras una visión práctica, donde no tiene en el conocimiento de la palabra. Por eso es que usted ve que el hombre anda de un lado para el otro, lleno de vicios, llenos de maldades, porque hay un vacío espiritual que nada lo puede llenar. Todo ser humano tiene ese vacío. Ese vacío no lo puede llenar el alcohol, las drogas, el sexo ilícito, hacer negocios fraudulentos. Y la gente busca desesperadamente vivir vidas tranquilas, vidas alegres, pero realmente no lo consiguen, porque ese vacío está en su corazón. Ese vacío se refleja en muchas enfermedades, inclusive como ahora pues usted escucha, y con esta pandemia todavía ahora la gente está más estresada. Ese vacío solamente lo puede llenar el Señor Jesús. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hablar a las demás personas. De ese maravilloso Señor, de ese Dios lindo que tiene cuidado de nosotros. La palabra compasión es un sentimiento íntimamente ligado con la demostración del amor más profundo. Literalmente es sentir en las entrañas, sentir en lo más profundo del ser, compasión. Jesús como Dios no solamente revela sus sentimientos, sino también el corazón quebrantado por el estado de perdición del hombre, que se niega a arrepentirse y aceptar la salvación. Uno ve miles y miles de gente, millones de gente, que van de un lado para el otro sin rumbo fijo, que no tienen sentido en la vida. Y nosotros podemos darles una palabra de ánimo y de aliento y tener la misma compasión que Dios tuvo en esos momentos, esa demostración de amor, de compasión. No cerremos nuestro corazón ante la necesidad espiritual de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros familiares que no conocen al Señor. Dios tiene compasión. En Santiago capítulo número 5, el versículo número 11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dios tiene una compasión tan hermosa, hermano. Y su misericordia son, y dice la palabra, que se renueva día tras día, porque si no hace rato, el mundo hubiera sido consumido. En el Salmo 103, versículo 8, dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dios, hermano, es perfecto y tiene su plan trazado. Él obra ni antes ni después de lo que está establecido.
Qué bueno es refugiarse en su amor. Pero también nosotros debemos tener compasión por las demás personas. Usted y yo ya estamos seguros, amén. Recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Qué hermoso y qué lindo, ¿verdad? Y nos gozamos, le cantamos, le adoramos, le bendecimos y le agradecemos por todos sus beneficios, todos sus favores. Y también esa maravillosa esperanza que un día Él iba a venir por la iglesia. Todo eso está perfecto y nosotros nos sentimos seguros, contentos, felices y agradecidos. Y venga lo que venga, pase lo que pase, la palabra de Dios nos asegura que estaremos con el Señor por toda una eternidad. Entonces no hay ningún problema. Pero, ¿qué de los demás, hermanito? ¿Qué de las demás personas, mi hermanita? Sus almas están en juego. Están en peligro y no se dan cuenta. Qué peligro tan tremendo que es. No es de un incendio, de un terremoto, no. Es de estar apartado del Señor por toda la eternidad. Y quizás eso sería de lo de menos, pero la Biblia nos dice que estarán en tormento continuo. Dios tiene misericordia. Y si usted es un hijo, usted es una hija de Dios, por favor, tenga compasión de los demás. Doble sus rodillas y ore. Y busque al Señor. Así como Dios tuvo compasión de usted y de mí, así también nosotros debemos tener compasión por las demás personas. ¿Cuánta gente está saliendo de este mundo sin el Señor Jesús en su corazón? En segunda de Pedro, capítulo número 2, el versículo número 9 y 10, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Recuerde, querido hermano, cómo Dios nos salvó. Usted y yo no éramos del pueblo del Señor. No éramos israelitas, no somos israelitas. Somos gentiles. No importa de dónde usted venga nacido, somos gentiles. No éramos su pueblo. Pero el Señor también murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y no solo por usted y por mí, sino por todo el mundo, por todo ser humano. No éramos parte de su pueblo. Pero ¿qué dice? Ahora somos su pueblo. Somos parte de su pueblo. Somos injertados en el pueblo del Señor. El Señor nos salvó y estábamos tan bien lejos de Él. Ni siquiera pensábamos que un día le íbamos a conocer o a necesitar. Estábamos separados totalmente de Él, alejados de Él. En mi vida, hermanos, yo crecí en un hogar que mamá, en su poco conocimiento espiritual, me llevó en los caminos dentro del catolicismo. Y más o menos como hasta los 17, 18 años tenía en mi mente algo de Dios, o
por lo menos decía un día Dios. Hasta que dejé totalmente de pronunciar la palabra Dios. Dejé de decir Dios ayúdame o así por el estilo. Porque sufrí una decepción. Tenía un problema grande que resolver. Y entré a una iglesia católica, desde luego. Y compré la veladora más grande. Y entré y le puse delante de la imagen. Y me separé y estaba un rato ahí meditando, diciendo, Dios mío, ayúdame. Cuando de pronto la persona que cuidaba ese lugar se acercó, agarró mi veladora, le sopló y le tiró en un cajón que estaba al lado. Y le pregunté, oiga, le digo, ¿y por qué usted quita la veladora? O no dices órdenes del Padre. Porque estas veladoras a nosotros nos sirven. Porque una vez que recogemos todo esto, le vuelven nuevamente a derretir y a formar unas más grandes para vender a los indígenas en las fiestas de su pueblo. Yo dije, wow. Y yo que venía a pedir a Dios que me ayudara a resolver este conflicto, este problema. Nunca más regresaré a la iglesia, dije yo. Y salí de ahí y nunca más regresé. Estudié en un colegio católico y todos los días nos hacían ir a la misa, quiera o no quiera, todos los días. Inclusive teníamos clases de religión. Pero a partir de ese momento, la palabra Dios desapareció de mi vida, de mi mente. Y vivía como cualquier ser humano, alejado del Señor. Yo puedo entender claramente esto. Estábamos alejados de Dios, alejados de Él. La palabra Dios ni siquiera aparecía en la mente. Hasta que cuando llegó el momento tan hermoso, cuando recibí a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Y ahí tuve el reto de comenzar a leer la palabra de Él, comenzar a leer bien. Había leído la Biblia, correcto, pero de una manera como informativo nomás. Poco a poco, a través de la Escritura, le fui conociendo al Señor. Y le fui agradeciendo por todos sus favores. Y para mí la vida cristiana ha sido la mejor cosa que yo hice en mi vida. Estar con el Señor para mí ha sido, y no solo ha sido, sino que es y será lo máximo. Y cuántas veces digo, dentro de mí digo, Señor, hubiera querido conocerte aún más temprano, haber escuchado de ti. Pero ni modo. Se vivió lo que se tenía que vivir y pasó lo que tenía que pasar. Pero estábamos alejados de Él. Pero gloria a Dios, ahora somos su pueblo. Aleluya. Somos parte de su pueblo. Somos sus hijos y sus hijas. Por eso encontramos en Tito 2:14 que dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Somos parte del pueblo. Por eso hay una canción que dice, somos el pueblo de Dios. Un pueblo muy especial. Y justamente la razón de que ahora usted y yo, que no éramos de su pueblo, estábamos alejados de Él y ahora somos su pueblo, debemos aprender a tener compasión de las demás personas. Debemos tener compasión, hermanos, de eso. Porque en lo que leímos en Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9, en la parte B dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Somos parte del mover del Señor. Estamos aquí para anunciar a las demás personas el amor tan maravilloso que Dios tiene para el ser humano. Debemos tener esa compasión, hermanitos, hermanitas, por favor, hable de Cristo a las demás personas. No se quede callado, no se quede nomás con las bendiciones que Dios le ha dado. Hable del Señor, hable de las maravillosas experiencias que Dios le ha dado hasta este momento. No se quede callado. El Señor no solamente nos salvó, nos llamó para ser parte de su pueblo, sino que también Él quiere que otras personas también a través suyo, a través mío, vengan al conocimiento del Señor. Debemos hablar a la gente de Cristo y de su obra en el Calvario. Es bueno, hermanos, y es lindo cuando uno se encuentra con un amigo, con una amiga, especialmente ahora después de mucho tiempo que no se les ha visto personalmente. Y se habla de deportes, de política, de muchas cosas. Pero no pasemos por alto el hablar de Cristo. Ese debe ser nuestro enfoque personal. Vamos a hablar de deportes, de política o lo que sea, pero de ahí vamos a buscar la manera cómo presentarles a Cristo Jesús. Aquí, hermanos, le hago una pregunta. ¿Cómo la gente va a oír si usted no les habla? ¿Cómo, hermano? Va a decir, bueno, yo estaba orando por ellos, pero ¿cómo? Si ahora tiene la oportunidad de hablar con ellos, ¿cómo, hermano? ¿Cómo? Por eso encontramos ahí en el libro de Romanos, capítulo número 10, el versículo número 13 al 15. Romanos 10, 13 al 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y aquí hace una pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermano, este es de lo que tenemos que hacer nosotros. Quizás usted dice, bueno, mi vida no es tan excitante de vivirla, tengo muchos conflictos y problemas. Pero ahí es el momento de compartir con otras personas lo que Dios ha hecho para usted. ¿Qué es lo que está haciendo Dios para usted? ¿Cómo le ha dado ahora una nueva dirección en su vida? ¿Cómo ha ido cambiando? ¿Cómo ha ido mejorando vez tras vez? Tenga compasión de las demás personas. Señor Jesús tuvo compasión. Dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces yo he querido abrazarlos como la gallina a sus polluelos, pero no quisieron. Es cierto, la gente no quiere. Pero no importa, tenemos que seguir hablando. Por lo menos que quede en el corazón esa pequeñita semilla que en una ocasión escucharon la palabra de Dios. Porque ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a hacerlo si no creen en Dios? Hay mucha gente que no cree que existe Dios. Y tenemos que decirle, Dios existe y yo soy un reflejo de lo que Dios ha hecho. Dios vive. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hay mucha gente que no ha escuchado esto. Estaba leyendo el otro día una información que decía, dentro de los jovencitos, jovencitas
de esta época, cuando le preguntan quién es Jesús, nadie sabe responder realmente quién es Jesús. Y usted y yo pues sabemos la respuesta. Pero ellos ni siquiera saben quién es Jesús. Unos dicen, oh, Jesús del mecánico, Jesús del amigo, Jesús del pintor, pero no el Jesús redentor, Jesús del Salvador del mundo. Necesitamos, hermanos, hablarles del Señor. Y justo cómo oirán sin haber quien les predique. ¿Cómo oirán? Si nadie está dispuesto a hacerlo. ¿Cuántas veces, hermano, la gente anda angustiada, desesperada para hablar con alguien su problema, para hablar con alguien su necesidad espiritual, para conversar con otras personas, pero justamente usted y yo quizás no le damos el espacio suficiente para que hablen de sus problemas? Y podemos orar, y podemos decirles que busquen de Dios. Recuerde que Dios está en todo lado, en todo lugar. No vamos a decir, no, tiene que ir a tal iglesia, tiene que esperar a que abran las iglesias. No, el Señor está en todo lugar. Está al alcance de nuestra boca. Tenemos que hablar del Señor. Por eso el Señor Jesús, en Mateo 9, que leímos, versículos 37 y 38, les dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, los obreros pocos. O sea, poca gente son. Cuando estamos hablando de obreros no quiere decir que sean ya contratados nomás, o sea, los pastores, los evangelistas, los misioneros, los líderes, no, todos. En Marcos 15 dice, predicar el evangelio a toda criatura. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, y el Señor nos pide que rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La cosecha está lista, hermanos. Qué pena, puedo decirlo yo, que al comienzo de esta pandemia toda la gente buscaba del Señor de una manera desesperada, angustiosa. Pero como no pasó nada, poco a poco se fueron enfriando. Y muchos inclusive han dejado de escuchar la palabra de Dios a través de todos los medios. Y muchos inclusive ya no han aportado para que la obra continúe adelante. Y lastimosamente muchos pastores han tomado la triste decisión de cerrar sus lugares de predicación. ¿Por qué? Porque imagínense, uno entiende lo duro y lo difícil que es cuando la gente no apoya, cuando la gente no da. Es muy triste. ¿Y qué otro recurso hay? Si no, pues cerrar. Señor dice que roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Recuerde algo muy especial, hermanito, hermana. En Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Por más que usted diga, no, yo no puedo hablar, me da miedo, tengo temor. No, hermano. Usted es la luz del mundo. Y no puede negar que Dios le ha bendecido y que Dios quiere hacer cosas más grandes para usted. Isaías, capítulo 6 Isaías tuvo una revelación tan hermosa de parte del Señor. En el versículo 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Señor está diciendo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Y usted y yo podemos decir, sí Señor, aquí estoy, envíame a mí. Tengamos compasión para las demás personas. Dios tuvo compasión por la raza humana que estaba alejada de Él y condenada eternamente, al enviar a su unigénito Hijo para que nos rescate, nos dé esperanza y nos salve, y para que nosotros tengamos también compasión de aquellos que no conocen a Dios o posiblemente le dejaron. Usted y yo tenemos una gran responsabilidad delante del Señor. Él nos encargó el ministerio de la reconciliación. Y justamente, hermanos, me gustaría leer ahí en 2 de Corintios 5 para que esté plenamente convencido y seguro. 2 de Corintios 5, el 17 dice, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así como Jesús tuvo compasión de la gente, así también nosotros debemos llenar nuestros corazones de compasión por los demás. Por favor, mi hermano, por favor, mi hermana, hable de Cristo Jesús a las demás personas. Donde quiera que vaya, tire la semilla. Dios se encargará de lo demás. Nunca se olvide, compasión. Así como Dios tuvo compasión de usted y de mí, usted y yo tenemos que tener compasión para las demás personas. También en este día, ahora que vamos a orar, quiero pedirle también que no se olvide orar por la iglesia perseguida. Usted y yo, gracias al Señor, disfrutamos de la libertad de escuchar, de predicar, y si de vez en cuando, pues, con la ayuda del Señor ya asistir a una iglesia. Pero en el mundo entero también hay iglesia que está perseguida, que no tienen libertad. Oremos por ellos. Vamos a orar. Señor, te agradezco por tu palabra y por este maravilloso privilegio que tú nos das de compartir tu palabra con otras personas. Ese mandamiento que tú nos has dejado, predicar a las demás. Ayúdanos, Señor, a cumplirlo. Que tengamos compasión por las demás personas. Que no los veamos nomás así disfrutando de bendiciones que están bien, saludables, con dinero, sino que los veamos en su condición espiritual, que están rumbo a la condenación eterna. Y que tengamos compasión, así como alguien nos habló del Señor, así que nosotros también hablemos a otras personas del Señor. Padre, te pido que envíes obreros a tu mies y que muchas personas puedan involucrarse en este maravilloso ministerio de la reconciliación. Que vayamos por el mundo hablando de Cristo, hablando del Señor, hablando de la obra maravillosa. Padre, te pido por aquellos, por esta iglesia que está perseguida, a que tú les ayudes, a que tú les fortalezcas, a que tú, Señor, les des esa seguridad, esa convicción y que nunca vuelvan para atrás. Ayúdanos cada día, Señor, a manifestar tu palabra. Y ayúdanos también, Señor, a tener compasión para las demás personas que no te conocen.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo sea y vaya con cada uno de nosotros. Y el pueblo del Señor dice, amén. Que Dios les bendiga.